Bueno, buenos días iglesia, buenos días hermanos. Lamentaciones 4:12. Nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor, por favor háblanos en el día de hoy, Señor, verdaderamente que estemos honrando tu día aún en esta predicación, Señor, con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestra disposición, con nuestros pensamientos. Te lo pido, Señor, glorifícate el día de hoy, bendícenos por medio de una palabra con el poder del Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Listo, hermanos. Lamentaciones 4:12. Lamentaciones 4:12. Hermanos, el sermón por las puertas de la iglesia. Se llama el sermón, por las puertas de la iglesia. Ustedes saben, hermanos, que el libro de Lamentaciones fue escrito por el profeta Jeremías. Fue escrito después de la destrucción de Jerusalén por los caldeos. Es después de que hay toda esa destrucción y ellos, después de que los sitian. Y la ciudad después se encontraba en ruinas, hermanos, después de los 70 años de cautiverio ya posteriormente. ¿Qué nos enseña el libro de Lamentaciones? Entre otras cosas, recuerden que son lamentos de Jeremías por la condición de Judá principalmente y de Jerusalén, los que habían quedado allí, la ciudad como había estado. Nos enseña el pecado y la causa de todas las calamidades, las pruebas que nos deben llevar a una sumisión, arrepentimiento, fe, oración, pero también a una esperanza de liberación por la misericordia de Dios. Hermanos, no solo las naciones vecinas, dice John Hill, y sus reyes, aquí dice que nunca los reyes de la tierra ni todos los que habitan en el mundo creyeron que el enemigo entrara por las puertas de Jerusalén. No solo las naciones vecinas y sus reyes, sino incluso los que están en todas partes del mundo que conocían algo de Jerusalén. Nunca creyeron que el adversario enemigo pudiera entrar por las puertas de Jerusalén. Jerusalén es una ciudad fuerte ciudad, espiritualmente, pero físicamente allá también. Cuando la asediaron, no creían que pudiera ser tomada. Y cuando sucedió, se asombraron. Estaba fuertemente fortificada por el arte y la naturaleza, con montañas y colinas, con muros y baluartes, y gran cantidad de gente. Y sobre todo era la ciudad del gran Dios, que tantas veces y de forma tan significativa la había preservado y salvado. Hermanos, el enemigo y el adversario son lo mismo aquí, y designan a los caldeos básicamente, Babilonia, Nabucodonosor. El Targum, que es un comentario del Antiguo Testamento, dice que es Nabucodonosor el adversario, él los divide. Y dice que Nabuzaradán es el enemigo, era el jefe de guardia que entró a matar al pueblo por las puertas de Jerusalén. Él era el jefe de guardia de Babilonia, trabajaba de todos modos para Nabucodonosor. En cualquier caso, hermanos, se refiere a los caldeos y a Babilonia. Fue sorprendente para las naciones alrededor lo que pasaba. Tito, recuerda, cuando tomó esta ciudad, Tito, el emperador, reconoció que se debía a Dios. Escúcheme bien, él dijo, no por su propia fuerza pudo tomar a Jerusalén. Tito era un enemigo también de Jerusalén, del pueblo de Dios. Él reconoció que se debía a Dios. ¿Sí me entiende? Que Dios era el que había permitido y había hecho eso, de todos modos. Dios, dice él, favoreciéndonos, luchamos. Él era un enemigo del pueblo, pero dice que lo favoreció. Dios es quien ha sacado a los judíos de estas fortalezas, porque las manos humanas y las máquinas no podrían haber hecho nada contra estas torres. Él reconoce que no fueron ellos. Él reconoce que fue el mismo Dios el que ayudó a un enemigo del pueblo de Dios a tomar al pueblo de Dios. Hermanos, 3 capítulos vamos a ver en el día de hoy. Primer capítulo, el estado del pueblo. El estado del pueblo, cómo se encontraba Jerusalén en ese momento. Un segundo capítulo, vamos a ver, entraron los enemigos por las puertas, entraron los enemigos. Y en un tercer capítulo, ¿nos pasará igual? Primer capítulo, hermanos, el estado del pueblo. Hermano, Jerusalén era una ciudad fuerte, como les decía. Era una ciudad esplendorosa.
Era una ciudad edificada con grandes muros y puertas. Recuerden, hermanos, yo alguna vez en un sermón predicaba, Jerusalén tenía 10 puertas. 10 puertas. Las ciudades antes eran construidas, haga de cuenta, como Cartagena, la ciudad amurallada. En esos tiempos siempre así. Jerusalén particularmente tenía 10 puertas. Estaba la puerta de las ovejas, que era la primera puerta, la puerta del pescado, la puerta vieja, la puerta del valle, la puerta del muladar, la puerta de la fuente, la puerta de las aguas, la puerta de los caballos, la puerta oriental y la puerta del juicio. Mire que todo tiene un sentido. Arranca por la puerta de las ovejas, Cristo, y termina por la puerta del juicio, porque es lo último que el Señor va a hacer finalmente. Pero su estado actual era deplorable. Había sido grande y esplendorosa, fuerte. ¿Por qué estaba ahorita deplorable? Porque estaba llena de pecado y por eso había sido tomada por los caldeos. Los que lo vieron, hermano, no podían creerlo. Leamos el contexto, leamos del verso 1 al 12 de Lamentaciones 4. Vamos a leer el contexto. Y veamos el estado deplorable que tenía Jerusalén y cómo Jeremías, el profeta, lo compara o lo contrasta con su antigua prosperidad. Cómo se ha ennegrecido el oro. Se ha ennegrecido el oro. Cómo el buen oro ha perdido su brillo. Está hablando de Jerusalén. Las piedras del santuario están esparcidas. Piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, ¿cómo son tenidos por vasijas de barro? Obras de manos de alfarero. Aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo, mira, ya empieza a mostrar en lo que se había terminado convirtiendo. La hija de mi pueblo es cruel como las avestruces del desierto. La lengua del niño de pecho se pegó al paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se lo repartiese. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpuras se abrazaron a los estercoleros, como el hijo pródigo que fue a revolcarse con los cerdos. Verso 6, porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento sin que acamparan contra ella compañías. Sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche. Mire, vuelve y compara la antigua prosperidad con su estado actual. Más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro, oscuro más que la negrura es su aspecto. Entonces ahorita ya vuelve a mostrar en lo que se había convertido. No los conocen por las calles, su piel está pegada a los huesos, seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Las manos de las mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Mire, hermanos, sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. No se alarme, hermano, que eso pasa hoy. Eso pasa hoy. Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. Nunca los reyes de la tierra ni todos los que habitan en el mundo creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. El pecado, dice Matthew Henry, mancha la belleza de las potestades más exaltadas y de los dones más excelentes. Eso es lo que le estaba pasando a Jerusalén. Era hermosa, pero miren lo que se había convertido. Los horrores del sitio y la destrucción de Jerusalén se describen otra vez, contemplando las tristes consecuencias del pecado. Contemplemos las tristes consecuencias del pecado en la iglesia de antes. Consideremos seriamente lo que las mismas causas pueden acarrear justamente ahora a la iglesia. Hermanos, todo lo que nosotros tratamos de explicar desde las Escrituras, siempre tratamos de hacerle una aplicación a la iglesia. Lo que pasaba en Jerusalén es sombra y fueron escritas, como dice la Biblia, para nuestra enseñanza. Entonces, eso que le pasaba a Jerusalén
le pasa hoy a la iglesia y nosotros debemos estar alerta para que no nos pase eso. Mire, aquí describe que Jerusalén estaba llena de oro, de piedras preciosas. Sus hijos eran eran mejores que el oro puro. Sus nobles o sus príncipes eran más puros que la nieve, más blancos que la leche, rubios como el coral, mejores que el zafiro. Lo describe allí, lo acabamos de leer. Pero hermanos, había perdido su brillo. Hermanos, la iglesia le pasa lo mismo hoy, hermanos. Es sal desvanecida, es luz que no alumbra, que no reprende en las tinieblas. Es una iglesia aullada, lo hemos dicho muchas veces, sometida y tributaria. Es una iglesia, Jerusalén era cruel, dice allí. La describe como cruel. Lo de los niños, recuerda, dice que sus madres se cosieron a sus hijos. Bueno, dice que es cruel con el afligido. Bueno, la iglesia de hoy, hermano, también es sin afecto natural. Yo sé que el mundo no tiene afecto natural, pero la iglesia también. ¿Por qué? Porque han entregado sus hijos a Baal, hermano. Han pasado sus hijos por el fuego. Sus hijos han sido educados por el sistema, no por ellos mismos, no por sus padres. Han aprobado o están a favor incluso, o no le ven problema a leyes algunos como el aborto, la eutanasia o las vacunas, que también hacen ese tipo de cosas. Sus niños, aquí dice que, describiendo lo que leímos ahorita en Lamentaciones, que los niños, la lengua se pegaba al paladar por la sed. Pidieron pan y sus madres o sus padres no le dieron. Bueno, hermano, eso pasa hoy en la iglesia. Los padres no instruyen a los niños en la palabra. Tienen hambre del Señor y no les sacian esa hambre. Pero eso sí los alimentan de lo secular, de la psicología y del mundo, y no con el alimento verdadero. Describe aquí en Lamentaciones que los que se criaron de púrpura abrazaron los estercoleros. Bueno, hermanos, eso le pasa a la iglesia de hoy. La iglesia de hoy es como ese hijo pródigo, y esperemos que vuelvan muchos de ellos, que se revuelca en el mundo y se revuelca con los cerdos. Se supone que somos hijos de Dios, hacemos parte de la iglesia del Señor, pero la iglesia visible hoy se revuelca y abrazan los estercoleros como Jerusalén. Piden ayuda en el mundo, están tras los deseos de la carne, de los ojos, buscando la vanagloria de la vida y en perversiones. Dice allí que su iniquidad era como la de Sodoma, está describiendo a Jerusalén allí. Bueno, la iglesia de hoy también, hermano, con soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad, y no fortaleció al afligido y al menesteroso, e hicieron abominación, como describe Ezequiel a Sodoma. La iglesia, así como Jerusalén allí en esos tiempos de Jeremías, en Lamentaciones, estaba adornada por fuera para sus amantes, como vimos hace un par de semanas, viviendo hoy la iglesia también para sus amantes, complaciéndose al mundo, al Estado, al César, a Roma misma, y viviendo de glorias pasadas, porque la iglesia hoy vive de glorias pasadas. ¿Cómo? Hermano, edifica los monumentos de los profetas, pero si esos profetas, como les dijo Cristo a los fariseos, estuvieran hoy, ellos serían culpables de su sangre. Viven de glorias pasadas, y que nosotros no seamos de esos. Murieron, dice allí, murieron poco a poco. Bueno, la iglesia le está pasando eso. Es una iglesia sembrada entre espinos y piedras, que se va a hacer cada día más infructuosa, sin frutos dignos de arrepentimiento. Va a crecer y cada vez se va a notar más que es cizaña, y va a morir, va a ser separada de la iglesia de Dios, de la verdadera iglesia. Jerusalén allí dejó entrar a sus enemigos. Bueno, la iglesia de hoy ha dejado entrar a los enemigos, y esa va a ser lo que vamos a ver en la segunda parte del sermón. La iglesia hoy dejó entrar a Satanás, al anticristo, las herejías, los falsos maestros y toda cantidad de anatemas, hermanos. Dice allí que las mujeres cosieron a sus hijos. Bueno, les explicaba el aborto, muchas para librarse de ellos, y muchos, hermanos, esta sociedad aún, hermanos, ustedes, si yo sabemos y cada vez nos damos cuenta que mucho de la comida, mucho de la medicina es hecho con esos
Niños incluso, hermano, con células de niños. Hermanos, pero se encendió la ira del Señor, consumió sus cimientos, consumió los cimientos de Jerusalén, porque era una ciudad que estaba construida, aunque externamente bonita, estaba construida sobre la arena. Y la iglesia hoy está construida sobre la arena. Viene la lluvia, los vientos, los ríos, y va a ser destruida porque no está cimentada sobre la roca. Hermanos, siga ahí en el verso 13 al 20. ¿Por qué Dios hizo esto? Bueno, por su pecado, por la iniquidad, como lo vimos ahorita. Pero da una característica particular: por los pecados de los sacerdotes y los profetas que llenaron la copa. Verso 13. Es por causa de los pecados de los profetas y las maldades de los sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos, titubearon como ciegos en las calles, fueron contaminados de sangre, de modo que no pudiesen tocarse sus vestiduras. Apartados, inmundos, les gritaban: apartados, apartados, no toquéis. Huyeron y fueron dispersados. Se dijo entre las naciones: nunca más morarán aquí. La ira de Jehová los apartó, no los mirará más. No respetarán la presencia de los sacerdotes, ni tuvieron compasión por los viejos. Aún han desfallecido. Allá empieza a describir otros pecados, se le agregan. Aún han desfallecido nuestros ojos, esperando en vano nuestro socorro. En nuestra esperanza guardamos una nación que no puede salvar, hermano. Tristemente, la iglesia de hoy no salva, hermanos. O sea, nunca la iglesia ha salvado. Entiéndame lo que le quiero decir. El que salva es Cristo. Pero allá adentro, hermano, es una nación que no puede salvar, hermano, porque no está el Espíritu de Dios. ¿Sí me entiendes? Eso es lo mismo que le pasaba a Jerusalén. Es una nación, aguardamos una nación que no puede salvar. Cazaron nuestros pasos para que no anduviésemos por nuestras calles. Se acercó nuestro fin, se cumplieron nuestros días, porque llegó nuestro fin. 19. Ligeros fueron nuestros perseguidores, más que las águilas del cielo. Sobre los montes nos persiguieron. Mira, el enemigo entró. En el desierto nos pusieron emboscadas. El aliento de nuestras vidas, el ungido de Jehová, de quien habíamos dicho: a su sombra tendremos vida entre las naciones, fue apresado en sus lazos, hermano. Nada madura más para su ruina un pueblo, dice Matthew Henry, ni llena más rápido su medida que los pecados de los sacerdotes y los profetas, hermano. El mismo rey no puede escapar porque la venganza divina lo persigue, hermano. Fue tomada Jerusalén de todos modos. Hermanos, los sacerdotes y los profetas de hoy, como en tiempos de Jeremías, persiguen a los justos. Allí no lo decía, persiguen a los justos. Bueno, hermano, hoy persiguen esos falsos maestros, esos falsos pastores, persiguen al pueblo fiel de Dios y al pueblo celoso de Dios. Se burlan de ellos, hacen que sus miembros hagan lo mismo. Fanáticos, religiosos, se burlan, hacen lo mismo, hermano, y se ponen del lado del impío. Son ciegos, como describe acá. Bueno, eso es evidente. Guías de ciegos, no guían al pueblo, al contrario, introducen herejías destructoras, engaño y mentira. Están llenos de pecado, la iglesia, los sacerdotes, los profetas principalmente, de iniquidad. Ellos con vidas impías, sin compasión por los viejos, hermanos, desecharon la sabiduría de los ancianos, de los verdaderos ancianos llamados por Dios. Hermanos, como les decía, es una nación que no puede salvar. Es una iglesia que da falsa esperanza de salvación, no da una verdadera esperanza. Y es una iglesia, como dijimos arriba, sometida por sus enemigos, hollada, desvanecida y sin luz, hermano. Hermanos, pero mire, todo esto Dios se los había advertido al pueblo. Les había dicho que no se apartaran del Señor, que no se apartaran de su pacto, ni sirvieran a dioses ajenos, a los dioses, hermano, de los enemigos. Y eso fue lo que hicieron, hermano. Eso fue lo que hizo Jerusalén, Israel, Judá. El Señor les había dicho que no los dejaran entrar, o sea, irse a adorar a esos dioses, ser complaciente con esos dioses, es dejar entrar a los enemigos a la iglesia, al pueblo de Dios. Les dijo que no lo hicieran porque se encendería su ira y serían desarraigados. En Deuteronomio 29, del 24 al 27,
vemos el pacto de Jehová con Israel en Moab. Y miren lo que les dice, hermanos. Les hace esa advertencia, les dice que tengan cuidado. Deuteronomio 29 del 24 al 27. Más aún, todas las naciones dirán, o sea, ¿por qué hizo esto Jehová? Mira, está dando una profecía. Aquí se habla de una profecía. ¿Por qué hizo Jehová esto? ¿Por qué hizo esto Jehová a esta tierra? Está hablando de lo que iba a pasar allá en tiempos de Jeremías. ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían, y que ninguna cosa les había dado. Por tanto se encendió la ira de Jehová contra esta tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve, hermanos. Estaba hablando de eso que iba a pasar allá en tiempos de Babilonia. También es una explicación de lo que le pasó a los judíos que fueron dispersados. Hermano, también se lo dijo a Salomón en Primera de Reyes 9, 6, 9. Mira lo que le dice después de que Salomón está haciendo esa oración y está profetizando. Primera de Reyes 9, del 6 al 9. Mas si obstinadamente, verso 6, os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que es santificada a mi nombre, yo la echaré delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará. ¿Sí ve? Nunca se imaginaron los reyes de la tierra que las puertas del enemigo entraran que el enemigo entrara por las puertas de Jerusalén. Cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal, hermanos. Y también le pasó a los judíos cuando fueron dispersados. También es hoy una profecía cumplida en todo judío que ha sido esparcido y ha sido desarraigado. Ha sido una nación que no puede salvar. Pero hermanos, eso también le pasa a la iglesia. Hermanos, se confiaron ellos, hermanos. Jerusalén se confió, no veló. Pero Dios, hermano, cumpliría su advertencia y los castigaría. Dice Jeremías, he aquí yo estoy contra ti. O sea, dice Jeremías, pero son palabras de Dios. Moradora del valle y de la piedra de llanura, dice Jehová. Los que decís, ¿quién subirá contra nosotros? ¿Y quién entrará en nuestras moradas? Yo os castigaré conforme al fruto de vuestras obras, dice Jehová. Y haré encender fuego en su bosque y consumirá todo lo que está alrededor de él. Hermano, eso le pasó, se confió. La iglesia hoy se ha confiado, hermanos. Cree estar firme, pero cae, hermanos, está cayendo, seguirá cayendo. Hermanos, nadie pudo imaginar lo que le pasaba a Jerusalén. Ni los reyes de la tierra, ni los vecinos. Nadie podía creerlo, hermano. Nunca los reyes de la tierra, como dice la cita, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Hermanos, y entraron por las puertas de Jerusalén. Y entonces vamos a un segundo capítulo. Entraron los enemigos, hermanos. Entraron los enemigos. Y lo vamos a enfocar en lo que está pasando hoy. Ya sabemos que allá entraron. Y fue asolada. Nunca creyeron que el enemigo y el adversario entraran por las puertas de Jerusalén. Hermanos, así como los enemigos y adversarios del pueblo de Dios entraron por las puertas de Jerusalén, asimismo, hermano, los enemigos y adversarios han entrado por las puertas de la iglesia, hermano. Han entrado por las puertas.
O sea, los han dejado pasar. Han entrado, hermanos, libremente. Hermanos, vamos a ir recorriendo varias cosas. En Mateo 13, 24 al 25 nos muestra a Satanás sembrando cizaña en la iglesia, ¿sí o no? Nos muestra eso. Yo sé que también es una aplicación mundial, pero porque se puede también entender como los hijos de Dios y los hijos del diablo. Pero también tiene una explicación en la iglesia, una aplicación en la iglesia. Hermanos, dejaron entrar a Satanás con su cizaña. A Satanás dejó entrar a la iglesia por las puertas. Hermanos, ¿sabe qué es lo más triste? O más triste, bueno, sí, más triste. Lo hizo mientras la iglesia dormía, nos dice allí. Mateo 13 del 24 al 25. Mateo 13 del 24 al 25. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero, mire, mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Mientras la iglesia duerme, el enemigo está entrando. Tranquilo, porque no tiene guardia. ¿Sí me entiende? No hay nadie que vele. Hermanos, la iglesia hoy ha estado cómoda, construyendo templos, eso sí, engordando sus arcas también, adornándose para todos sus amantes, para el mundo. Es una iglesia que ha estado buscando el respeto y el amor del mundo. Se ha hecho rica, literalmente o externamente. De ninguna cosa tiene necesidad la iglesia. Ha estado sirviendo a dioses ajenos, o sea, de ninguna cosa de Cristo. Ha estado sirviendo a dioses ajenos. Han dejado entrar a los enemigos, hermanos. No ha estado velando mientras dormía. Mientras dormía, entró el enemigo. No ha estado orando, no ha estado en guardia, no ha estado combatiendo ardientemente por la fe. Déjelos, no hay que juzgar. Y mientras tanto el enemigo entrando. No lo juzguen, no les digan nada, no contiendan. Y el enemigo entrando. Pero usted ve muchos de ellos que les encanta la política. Eso sí combaten, eso sí no tienen problema para pelearse entre ellos, ahí sí no tienen problema. Pero cuando se trata del reino político de Cristo, el reino eterno, ahí sí no hay que juzgar. Déjenlos, Dios convencerá. El que hace la obra es Dios, como nos decían en estos días, ¿no? Hermanos, la iglesia no ha estado siendo sal y luz. No está evitando el pecado. La sal evita la putrefacción, que la carne se dañe. No ha estado siendo luz, alumbrando en las tinieblas, combatiendo las tinieblas, reprendiendo las tinieblas, denunciando el pecado y la maldad. Es que ahorita le dicen a usted: solo predique de Jesús, solo me voy a dedicar a predicar el evangelio. Sí, hermano, pero es que eso implica denunciar el mal. Eso se da por hecho, hermanos. Usted los ve, hermanos. Entonces, solo eso se creen y solo hablan de Jesús, supuestamente. Están coja esa predicación, hermano. Si yo veo toda esta generación maligna, perversa, torcida, usted y yo estamos llamados a denunciar las obras de las tinieblas. Amén. Si hay que denunciar reyes, hay que denunciarlos. Si hay que denunciar falsos maestros, hay que denunciarlos. O sea, ¿de cuándo acá la iglesia no sirvió para eso? ¿De cuándo acá la iglesia es encerrada en 4 paredes? No, hermano, eso sí es pietismo, como lo reconocen equivocadamente. No, hermano, olvídese, hay que denunciar todas las obras del mal. Fácil un cristianismo así. Fácil ese cristianismo. No se gana problemas usted con nadie. Yo no sé en qué momento nos creímos ese cuento de que solo hable de Jesús. Y claro que hay que hablar de Cristo, y Cristo está en el centro de todo, hermanos. Amén. Pero el Espíritu Santo vino a convencer de pecado, de justicia y de juicio, hermanos. Amén.
encerrados. Por eso yo insisto tanto, hermanos. Hay que predicar, hay que ser luz en las redes, en todos lados, acobardados. La iglesia y en todo lado, hermanos, en todo lado. Hermano, la iglesia no ha estado haciendo eso, no ha estado reprendiendo las tinieblas, ha estado dormida, por tanto Satanás aprovechó. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue, hermanos. Su adversario, el diablo, el león rugiente, ha devorado a una iglesia carnal, hermanos. Cobarde. A una iglesia carnal que no está velando, que está dormida. No lo han resistido, no han resistido al enemigo. Por eso él no ha huido, resistir al diablo, y él huirá de ti. No, por eso el diablo no ha dejado tranquila a la iglesia. Y es un llamado del Señor: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros, hermanos. Hermanos, de ahí para abajo Satanás tiene sus secuaces, usted y yo lo sabemos. La iglesia dejó entrar a Satanás con todo esto, es algo general, macro. Bueno, dejaron entrar al anticristo a la iglesia. Los sedujo con lisonjas a todos los violadores del pacto. Yo prediqué de eso. Daniel 11, 31 al 32. Y se levantarán de su parte tropas, miren, que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Mano, la iglesia ha dejado entrar todas las doctrinas del papado, o bueno, las ha ido dejando entrar. Hermanos, ustedes saben cuáles son las doctrinas del papado, la institución papal, como roca y como cabeza de la iglesia, hermano. Como roca y cabeza de la iglesia. Los títulos divinos: Santo Padre, cabeza de la iglesia, vicario de Cristo. La misa como sacrificio permanente, es un rito pagano. Toda su idolatría. Yo sé que aquí, difícil, yo sé que eso no, usted no lo va a ver, pero en una iglesia cristiana, una imagen de María, no, lógico que esas cosas no las va a ver usted. Pero hermano, ha sido tolerante con ella, ha sido laxa con ella. Salvación de fe más obras, que cree Roma, el ecumenismo. ¿Y cómo se ha manifestado eso? O sea, todas estas son doctrinas que usted y yo tenemos muy claro, hermanos. Pero ¿cómo se ha manifestado? ¿Cómo han entrado esas doctrinas del papado poco a poco, hermanos? Con el movimiento ecuménico. El sincretismo, la unión, las causas comunes, el salir a marchar por causas sociales, civiles. Hermanos, por medio de todo ese movimiento, hermano, Roma manda al cielo a personas que no deben ir al cielo, y la iglesia aprueba eso. Cuando yo como pastor, cuando yo como iglesia de Cristo apruebo ese movimiento, hermano, estoy diciendo: hay otros caminos de salvación, hay otros medios para llegar al cielo. Aún ateos, agnósticos, muchos caminos, hermano, y solo hay un camino, hermanos. Amén. Solo hay un camino, hermanos. Yo sé que usted y yo lo sabemos, pero hermano, parece que la iglesia no lo ha entendido, hermanos. La iglesia hoy. Y sí, seguramente usted le pregunta cuál es el único camino, le van a decir que Jesucristo, pero cuando van a la práctica no es así, hermanos. O sea, ¿cómo es posible que usted le pueda preguntar a alguien que se diga cristiano, que si un católico se muere siendo católico, y no sepa qué responder, o diga solamente Dios es el que puede juzgar, y nosotros no tengamos claridad de decir: no, se va a condenar? ¿Que hay salvación para un católico? Claro que la hay, hermano, pero si muere siendo católico, ya sabemos dónde va a pasar su eternidad. Así piensa toda la iglesia, hermanos. Váyase a una iglesia, usted y yo venimos de muchas de esas, y hable con el cristiano promedio de allá, y le van a decir que solo Dios es el que juzga. Hermanos, muchos fueron
Muchos son y muchos serán engañados, hermanos. En la iglesia seguirán dejando entrar al papado, hermanos. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, dice Tesalonicenses, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden. Veremos aún cosas peores, hermano. Se acordará de mí, hermanos, lo que va a seguir pasando cuando sigan exaltando un líder mundial, hermanos. Se acordará de mí, hermanos. Se acordará de mí. Con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, hermanos. La iglesia ha dejado entrar falsos maestros también. O sea, todo esto muchas veces va ligado. Esto obviamente es Satanás metiendo cizaña. Muchas veces los falsos maestros sabemos que son instrumentos de Roma. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, dice segunda de Pedro. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Está metiendo el enemigo a la iglesia. Introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, la iglesia dejándolos entrar por las puertas, las personas, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, hermanos. Hermanos, ¿cómo la iglesia ha permitido? ¿Cómo ha pasado? Sí, yo sé, por medio de todas esas herejías que han introducido. Ahorita vamos a ver un poco de eso. Pero hermanos, sobre todo que la misma iglesia ha dejado entrar a hombres que no han sido llamados por Dios al ministerio. ¿Sí me entiende? No han establecido los requisitos de 2 de Timoteo 3 y de Tito 2 como mínimo, hermano. Por eso han entrado apóstoles, por eso a la iglesia han entrado los falsos profetas, que yo más que profetas le diría que son soñadores, adivinos. Han entrado pastoras, mujeres a la iglesia. Han entrado intelectuales, profesionales, pero hombres mundanos, avaros, adúlteros, carnales, hipócritas, mentirosos y asalariados, hermano. Porque los requisitos no están allá en lo que dice la Biblia. Los requisitos están en que hable bonito, en que tenga unos títulos, en que tenga este tipo de cosas. Lo importante es que sea elocuente, que tenga unos estudios, que tenga títulos, que tenga una cobertura, que sea un intelectual, que haya pasado por una universidad, que sea carismático, que tenga algún respaldo. Dejaron entrar a los enemigos. Dijeron, venga, queremos que ustedes nos pastoreen. Los enemigos entraron, hermano. Dejaron entrar a asalariados, hermano, que no les importa el rebaño, que huyen cuando viene el enemigo. Miren, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata, el enemigo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es al asalariado y no le importan las ovejas. Se lo decía hace unas semanas, hermano. Eso ha hecho casi todos los pastores durante este año, hermano. Durante el año que llevamos a completar desde que empezaron las cuarentenas. Huyeron fácil allá en sus casas, en chancletas, dando sermones. Pero ustedes me entienden lo que quiero decir, hermano. Solos en sus casas, hermano. Solos en sus casas. ¿Sí me entienden, hermanos? Solos en sus casas. Hermano, es triste, es lamentable, es deprimente, hermanos. He aquí vuestra casa os ha quedado desierta, hermanos. No, tan fácil. Ve a venir el lobo, ve a venir el enemigo, ve a venir el gobierno tirano y no hacen nada. Hay que obedecer a las autoridades. Hermano, lo peor es que tienen muchos seguidores ciegos. Eso es lo más triste, hermano, porque les dicen lo que ellos quieren oír. Vendrá tiempo, hermanos, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír,
se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hermanos, y dejaron entrar la iglesia, por las puertas de la iglesia dejamos entrar, la iglesia ha dejado entrar, la iglesia visible, falsas doctrinas y prácticas, hermano, introducidas por los de arriba, obviamente, introducirán energías destructoras. Miren, la iglesia de Éfeso dejó entrar el enfriamiento espiritual, y no era una iglesia tan mala, recuerden, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermanos, la iglesia de hoy dejó entrar y no estuvo en guardia contra sus primeros brotes de enfriamiento, tibieza, mundo, carnalidad, falta de celo y cobardía. Esa no era una iglesia mala, era una iglesia que el Señor le dijo: ven, vuelve a tu primer amor. Pero eso es lo que usted y yo debemos estar en guardia. Esos primeros brotes no debemos dejarlos permitir, y la iglesia los dejó permitir, porque empezó a pensar que era muy exagerado, muy pesado. Entonces la gente empezó a enfriarse, tibieza, mundo, y lo dejaron seguir y el mundo se los consumió. Hermanos, la iglesia de Pérgamo dejó entrar la doctrina de Balaán y la de los Nicolaitas. Dice allí en Apocalipsis que esa iglesia mora donde Satanás tiene su trono, recuerda. Dice: tengo contra aquí que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Dejaron entrar la de Balaam, es decir, a contaminarse con el mundo, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer fornicación espiritual. Dejaron entrar, hermano, permiten y proveen todo este tipo de doctrinas, hermano, en la iglesia. ¿Cómo? Permiten que sus miembros forniquen con el mundo. Permiten que sus miembros sean con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Entonces, hermano, cuando aquí se exige que vivamos santamente, estamos precisamente evitando que no entre ese tipo de doctrinas, hermano. Porque la iglesia de Dios se debe respetar. Amén. Es santa y debe buscar la santidad. Amén. No vamos a permitir la doctrina de Balaam acá, hermanos. Permiten mezcla en sus iglesias con el mundo. Su cultura, la cultura del mundo, las fiestas del mundo las celebra la iglesia. Las fiestas paganas, idolátricas, Navidad, todas estas cosas, Semana Santa, hasta Halloween, hermanos. Lo dejaron entrar, llegan ese día y llegan disfrazados los pastores. Dejaron entrar y que sus miembros se promuevan o se permitan el probar los deleites, la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, sus hijos pasados por fuego. Dígame si no, hermanos, si en cada servicio, cada domingo en estas mega iglesias exaltan a este tipo de personas. La vanagloria, ¿no es dejar entrar al enemigo? Han pasado sus hijos por fuego, los han entregado a la educación secular. La iglesia de hoy, hermano, la iglesia de hoy ha dejado entrar a los enemigos. No estorban y no disciplinan en la iglesia al tibio, al carnal, al mundano, porque es muy duro, porque de pronto se va, porque de pronto se ofende. No temamos, hermanos, hay que hacerlo cuando toque hacerlo. Dejaron entrar la doctrina de los Nicolaitas, ustedes y yo sabemos. Jerarquías, coberturas, denominaciones, confesiones, títulos y profesionalismo. Y no que un pastor no pueda ser profesional o este tipo de cosas, o que no pueda estudiar. No, pero hermanos, afirmaron en eso, lo pusieron como requisito, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Ahí es donde está el problema. Hermano, la iglesia de Tiatira dejó entrar la doctrina de Jezabel. Recuerda que lo vimos hace unas semanas. Jezabel es relacionada con Roma. Dejó entrar esa doctrina, la doctrina de Roma, la vimos un poquito arriba. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleran que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hermanos, dice John Hill, los verdaderos seguidores de Cristo se quejan, hablando de esta cita, que muchos sufrieron a esta mujer.
Y eso es lo que pasa hoy en la iglesia. Toleramos a Roma, la sufrimos, la permitimos, somos laxos. Enseñe. Cuando era insoportable para una mujer enseñar, yo se lo leí hace poco también esto, y especialmente para una prostituta, eso es Roma. Seduzca a sus siervos a fornicar, para engañar a los que se llaman a sí mismos siervos de Jesucristo y atraerlos a fornicación espiritual, a la idolatría, como el culto idolátrico a la misa, las imágenes de los santos, etc. A comer cosas sacrificadas a los ídolos, como Balaam y el mismo Papa, o el Papa dice allí. Esto puede tener relación con la última parte de este periodo, cuando los ojos de muchos comenzaron a abrirse para ver estas falsas doctrinas y prácticas idólatras, y sin embargo no tuvieron el valor suficiente para oponerse como deberían. No, dejaron entrar a los enemigos, los dejaron entrar. Hermanos, la iglesia ha dejado entrar a Roma, toleran a Roma, se une a ella, ecumenismo. Y usted me dice, no, yo nunca, porque eso se lo dicen a usted, hermano. No, es que ecumenismo es solamente el día que se pare, hagamos un culto común. No, hermano, eso no solamente es ecumenismo. El ecumenismo viene dándose unos pasos. ¿Sí me entiende? Y llegan allá, y ecumenismo también es ser laxo con Roma, no denunciarla, tolerar sus herejías. No, es que son diferencias de forma con Roma. Y la iglesia de hoy ignora esas diferencias. Y como cuando usted no sabe quién es el enemigo, lo mejor que le puede pasar a un enemigo es que el otro no sepa que él es el enemigo. Porque no va a estar en guardia. Hermanos, la iglesia de Sardis dejó entrar la tibieza y el mundo. Perdón, la de Sardis dejó entrar la vanidad y el orgullo, perdón. Se dejaron seducir por estas cosas. Dice, yo conozco tus obras que tienen nombre de que vives y estás muerto. Yo he predicado mucho de estas, las hemos recorrido en muchos sermones. Dejaron entrar, hermano, hoy la vanidad y el orgullo. ¿Cómo, hermano? Buscando reconocimiento, fama y respeto. Han dejado entrar eso. Afirmándose, como les decía arriba, en intelectuales, eruditos y profesionales, para ser amada y respetada. No, es que es mejor tener un pastor que sea respetado por el mundo, que sea un médico, que sea un científico, que sea lo que sea, ¿sí me entiende? Es más importante, eso es mejor. Se afirmaron en ellos y se enfocan, usted por eso sabe y los ve en eventos, congresos, seminarios, en todo este tipo de cosas, porque dejaron entrar la vanidad y el orgullo. La iglesia de Odisea dejó entrar la tibieza y el mundo. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de tu boca. Me he enriquecido, dice, de ninguna cosa tengo necesidad. No sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hermano, la iglesia hoy dejó entrar la tibieza, la carnalidad, el amor al mundo, al dinero, al éxito y a la sabiduría humana, no a la sabiduría de Dios. Dejó entrar la teología de la prosperidad, iglesias ricas, mega iglesias, mega templos. Dejó entrar las filosofías del mundo, dejó entrar la psicología, la falsamente llamada ciencia, doctrinas como la evolución teísta, la tierra joven, la tierra vieja, es decir, la tierra tiene millones y millones de años, pero mi Biblia me dice otra cosa. Dejaron entrar el cientificismo, hermano. Salen hablando estos pastores, no, es que como él es médico, entonces tiene autoridad para hablar de todas las cosas que están diciendo ahorita con esta falsa pandemia. ¿Sí me entienden? No, es que como él es médico, me importa 5 que sea médico, pero va contra la Biblia, hermanos. Amén, amén. Fueron por ayuda a Egipto, estrategias humanas, políticos, famosos, buscó al mundo, sus amantes, ser amada, respetada, consultada, lo dijimos en otras. Cristo estaba afuera, hermano, porque ella era autosuficiente, es decir, autosuficiente es de que no tiene necesidad de Cristo, tiene necesidad de sus amantes, eso sí, pero no de Cristo. Hermanos, y muchas otras herejías han entrado también a la iglesia, en general. Entró la confesión positiva, usted sabe, el declarar, el decretar, la oración de fe. Es decir, haga una oración y sea salvo. Entró el antinomianismo, el rechazo a la ley, a la santidad,
no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia, entonces no obedecen. Entró el sacramentalismo a la iglesia, o más bien, en algunos nunca salió, todos se quedaron allá con Roma, ¿no? Muchos reformados, sobre todo, el sacramentalismo, una religión externa, sus templos muchos parecidos a las catedrales católicas, una religión externa adornada con todas las baratijas de la ramera. Entró la superstición a la iglesia. Usted vaya a una iglesia pentecostal de esas, mano, terrible, hermano, hasta trapean el piso con vino, o sea, cosas de esas, risa santa, hacen una cantidad de cosas, hermano, como si fuera brujería, hermano, hechicería. Hermano, todas estas cosas han dejado entrar a la iglesia, hermano. Lo hemos permitido, porque como no hay que juzgar, como que no hay que decir nada, como no le puede decir nada a nadie, como somos la generación de cristal, hermanos, nada, no se le puede decir nada a esta sociedad. Todo es una ofensa, todo está vulnerando sus propios derechos. Hermanos, dejaron entrar anatemas, pero nosotros hemos dejado de entrar anatemas a la vida, al hogar, en la iglesia. Estamos dejando entrar enemigos, hermanos. Mire lo que dice Deuteronomio 7, 25 al 26. Ese lo leímos en la predicación. El anatema debe ser quitado. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa. Enemigos, para que no seas anatema, del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema, hermanos. Hermanos, ¿estamos dejando entrar a nuestras vidas enemigos? Y esto tiene que ver con el pecado y con muchas cosas, pero yo también lo quiero enfocar en personas. ¿Estamos dejando entrar a nuestras vidas personas de influencia? Es decir, que nos influencien contrario a la Biblia, como amigos, que nos digan consejos contrarios a la Biblia. Estamos dejando entrar familiares que vayan contra la Biblia y nos dejemos seducir. Estamos siendo influenciados por los profesores del sistema que van contra la Biblia, que son la gran mayoría, tristemente. Estamos dejándonos influenciar por los científicos de este mundo, que ni siquiera son científicos, hermano. ¿Dónde están los científicos que están avalando todas estas cuarentenas y todos estos estudios? Yo no los conozco, por lo menos, pero sí conozco los del otro lado, con nombres, y dice, mire, yo soy el que estoy quedando mal. No conozco a los otros. ¿Usted los conoce? ¿Usted los conoce? Dígame un nombre, creo que no existen. El único que yo veo por allá que me dio, esto es el de Estados Unidos. Pero estoy hablando de la OMS, de donde salen todas las políticas. Dejamos entrar a nuestras vidas los consejos de los medios, de la falsamente llamada ciencia, de la falsa medicina, hermanos. Esos son enemigos que están entrando a nosotros. Estamos dejando entrar al hogar, que es parecido, hermano, a los enemigos de Cristo. Escúcheme bien, hermanos, porque nos hacemos los locos. Estamos dejando entrar a nuestros hogares a los enemigos de Cristo, a que nos influencien. Hermano, tengamos cuidado, por favor. Nos van a hacer daño. Familiares, la suegra, amigos, el colegio, el Estado, la televisión, la psicología, el mundo, la banalidad, hermano. Metemos todos esos anatemas, hermano, o los dejamos entrar. Son enemigos, hermano, pero son las personas también que nos llevan esas cosas. Entonces no podemos permitir eso, hermanos. Estamos dejando entrar a la iglesia de Dios falsos hermanos o personas que no se quieren arrepentir. Es decir, al tibio y al mundano lo estamos dejando sin disciplina. ¿Sí me entiende? No, a la iglesia llegan enfermos, pero el que se mantiene en la iglesia quiere servir al Señor, quiere obedecer al Señor. Pero estamos dejando al que se permanece aquí sin disciplina.
Estamos tolerando herejías, falsa doctrina. Estamos dejando entrar consejos del mundo, hermano. Cuidado, hermano. Uno no puede estar pendiente de cada cosa que se habla entre cada uno de ustedes, hermano. Es muy difícil. Pero uno se entera de unas cosas, hermano. Hermanitos dando consejos a otros del mundo. Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado. Hablemos conforme a la Biblia. A mí no me hable conforme a la psicología, conforme a la educación secular, conforme a la pedagogía secular, conforme a nada de esas cosas, hermano. Hábleme conforme a la Biblia. Si es conforme a la Biblia, excelente, hermanos. O si no, estamos dejando entrar enemigos a la iglesia. Estrategias de Egipto, del mundo, estamos dejando entrar. No, hagámoslo porque es que en otro lado lo hacen así. Estamos dejando entrar el moralismo y no la santidad a la iglesia. Acuérdense, hermano, una cosa es el moralismo, otra cosa es la santidad. Son dos cosas diferentes. El moralismo no tiene problema en casas en el mundo. El moralismo no tiene problema. El moralismo es alabado en el mundo. El educado, el de buenos modales, ese tipo de cosas no tiene problema el mundo. El correcto. O sea, yo sé que hay cosas que hace el moralista que nosotros, los cristianos, lógicamente también hacemos. Pero el moralismo no es santidad, hermanos. La santidad la aborrecen afuera. Normalmente afuera no van a tolerar. Mire, hermano, los impíos hablaban de algunas personas que se fueron de esta iglesia súper bien. Uy, qué correcto, qué divina persona es. Divina gente, divinamente. Pero es un mundano, es un tibio, es un cobarde. Los moralistas no tienen problema con ellos. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que le quiero tratar de decir. Pero esos otros que hablan bien de esto no toleran al firme, al radical, así sea desorganizado, torpe, burdo. No lo toleran, hermano. Hermanos, estamos dejando entrar otros enemigos a nuestras vidas. Pecados secretos, inmundicia, adulterios, hipocresía, cobardía, amor al mundo, nostalgia del pasado, eso lo vimos en ese sermón, frustraciones del mundo, ay, yo no he cumplido tales sueños, raíces de amargura, odios, engaño, hermano, tantas cosas. Hermanos, hemos dejado entrar estos anatemas, estos enemigos a nuestras vidas, hemos dejado entrar estos enemigos a la iglesia, a nuestros hogares. ¿Los estamos combatiendo o estamos dormidos como la iglesia? Porque mire lo que le pasó a Jerusalén. Mire lo que le pasó cuando se siembra la cizaña mientras dormimos. Cuidado, que no nos pase como Jerusalén. Nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén, hermanos. Hermanos, nos pasará lo mismo, tercer capítulo. Hermanos, nos pasará, mire, había un asombro. Vayamos a Apocalipsis 18, vaya buscando Apocalipsis 18, ya le digo qué parte vamos a leer. Había un asombro, hermanos. Para los que rodeaban Jerusalén, era impensable, hermanos, que el enemigo y el adversario entrara por sus puertas. No lo podían creer. Lo mismo, hermano, pasará a la falsa iglesia. El mundo quedará asombrado. Nos pasará, hermano, seguiremos dejando entrar a los enemigos. ¿Los dejaremos entrar? Mire, hermanos, todos quedarán asombrados de la destrucción de la pomposa Roma, hermanos. Todos quedarán asombrados. Y usted sabe que cuando se destruye Roma, también se destruyen a sus hijas, hermano. A pesar de su fuerza y pomposidad, será destruida Roma, la gran ramera, y al igual que Jerusalén, todos quedarán asombrados. Ahí desde el verso 16 al 22 de Apocalipsis 18. Y diciendo, ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y escarlata, y estaba adornada de piedras preciosas y perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto, miren,
así como Jerusalén, y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos, y viendo el humo del incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas. Mire, lo mismo que en Jerusalén, pero ¿cómo es posible? Nunca pensamos que esto pudiera suceder. Y dieron voces llorando y lamentando, diciendo: ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían las naves del mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo. Bueno, Dios ha hecho justicia sobre ella. Dice que no se va a volver a escuchar voz de flautista, de todas estas cosas, ya en el verso 22, etcétera, etcétera. No. Hermanos, eso le pasó, eso le va a pasar a Roma, hermanos. Eso le pasó a Jerusalén. ¿Nos uniremos a ella? Recuerden lo que dice unos versos antes, Apocalipsis 18:4. Seremos partícipes de todas sus plagas, hermano. ¿Nos uniremos a ella? ¿Dejaremos entrar sus doctrinas? ¿Seremos laxos? ¿Denunciaremos? ¿Permitiremos esos enemigos entrando? Hermanos, porque si no, caeremos con ella, hermanos. Caeremos con ella. Vamos a Ezequiel, hermano. Vamos a ver lo que pasó al rey de Tiro, hermanos. Cómo fue derribado el orgulloso rey de Tiro y su reino. Asimismo será destruido el poder papal, hermanos. De la misma manera, y todo lo que viene de ahí para abajo. En Ezequiel 28, 13, 19, hermanos. Esta cita la aplican algunos a Satanás. Y puede tener algunas características de lo que hizo Satanás, hermano, pero yo creo que esa no es la explicación de este capítulo o de esta parte. Yo personalmente creo que fue literal, le pasó al rey de Tiro, pero tiene más bien una explicación los reyes terrenales, hermano, al papado. Y así creo que tiene una mejor explicación allí. Ahora, insisto, puede tener aplicaciones para Satanás, pero no creo que sea la explicación correcta, hermano. Aplicar esto a decir, mire, esto es Satanás. Esto fue lo que pasó con Satanás. ¿Sí me entiende? Puedo sacar cosas de allí que hizo Satanás. Verdades espirituales, pero eso no fue lo que le pasó a Satanás. O sea, literalmente yo podría decir esto. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Entonces uno dice, bueno, en Edén, por lo que allá estaba Satanás. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice. De zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. O sea, entendamos primero que esto es para Tiro. Esto pasó en Tiro. Esto se cumple en Tiro. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de las contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Entonces yo entiendo, hermanos, que aquí hay muchas cosas que yo puedo aplicar a Satanás, muchísimas, hermanos. Pero esto no fue, yo no puedo coger esto y decir, esto fue lo que pasó con Satanás, porque no es verdaderamente lo que pasó. Hay cosas o sea, pasó con Tiro y más bien tiene explicaciones a futuro de lo que va a pasar con esos reinos como el papado que son destruidos. Miren lo que dice John Hill. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Desde el momento en que Tiro se convirtió en un reino, o este rey fue puesto sobre él, todo se condujo sabiamente y feliz. Él está explicando sobre todo el verso 15. Así como cuando la iglesia de Roma se formó por primera vez en los tiempos de los apóstoles. O sea, cuando habla de iglesia de Roma está hablando
de lo que inició allá, después cómo se fue degradando. Fue colocada sobre un buen fundamento, es decir, los antecesores, los primeros apóstoles, los primeros obispos, fue colocada sobre un buen fundamento, fue establecido según la regla de la palabra. Sus obispos y pastores eran de buen juicio, vida y conversación, y así continuó durante un tiempo considerable. Estos mantuvieron la verdadera fe y doctrina de Cristo, la conservaron incorrupta, vivieron vidas santas, hasta que se halló en ti maldad, dice. Orgullo, blasfemia contra Dios y desprecio por su pueblo, así como violencia y engaño. Todo esto se encontró en el rey de Tiro en tiempos posteriores. Pero así también en la iglesia de Roma, cuando el hombre de pecado fue revelado, se encontraron en ella orgullo, altivez y ambición, blasfemias contra Dios, Cristo y los santos, falsa doctrina de adoración, superstición e idolatría. Hasta que se halló en ti maldad, es decir, cuando se estableció el papado. Creo que tiene una explicación muy acorde con eso que pasó. Y hermano, insisto, muchas de las cosas de acá yo las puedo aplicar a lo que pasó con Satanás y tiene verdades. Pero no creo que sea una descripción de lo que pasó en Satanás, que yo pueda decir, mira, ahí me está describiendo lo que pasó todo lo que pasó cuando Satanás se reveló. Aunque tenga muchas cosas que se puedan aplicar, insisto, hermano. Hermanos, usted y yo entendemos que el papado es el mayor enemigo de Cristo. ¿Por qué se lo digo, hermano? Porque la iglesia de hoy no cree que el papado sea el mayor enemigo de Cristo. ¿Sí me entienden? Hermano, si usted y yo no entendemos eso, el enemigo va a entrar por las puertas. Si nosotros no entendemos que todo nace de la fuente es allá, hermanos, que gobierna su brazo político, su bestia política, religiosa. Si nosotros no entendemos eso, hermano, es lo que está pasando, va a pasar, o es lo que está pasando hoy con la iglesia. Entonces, si yo me enfoco solamente en el tema civil, hermanos, en lo que hacen los gobiernos, y aunque hay que denunciar, usted y yo lo hacemos, yo lo hago, pero si usted y yo no entendemos que por encima de todo eso está este régimen maldito, vamos a dar golpes de ciego, hermanos. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque después va a pasar que van a salir personas uniéndose con Roma para combatir esto. ¿Sí me entiende? Ese es el problema. Usted oye católicos denunciando todo este nuevo orden mundial. Oye a obispos haciéndolo, hermano. Pero yo no me puedo unir a ellos. ¿Sí me entiende? A menos de que se arrepienten y salgan de allá. ¿Sí me entienden, hermanos? Pero no puedo coger el día de mañana. Si yo no entiendo cuál es mi mayor enemigo, hermanos, si la iglesia no entiende eso, vamos a dar pasos de ciegos. Y eso es lo que le pasa a la iglesia. Hermanos, nos estamos oponiendo, los estamos denunciando, seguiremos siendo valientes, seremos valientes. Hermano, porque si no nos dejaremos marcar. Estamos sellados por el Espíritu Santo. ¿Lo dejaremos entrar o caeremos con él, hermano? Hermanos, ¿cuál es el llamado del Señor? Váyase a Ezequiel 33, hermano. Conocidísimo, sé que lo conocemos. Cuidemos sus puertas, hermano. Nuestro llamado es a cuidar las puertas de la iglesia. Las puertas de los enemigos que quieren entrar a la iglesia. No los dejemos entrar, advirtamos con sonido de trompeta al pueblo. Ezequiel 33 del 2 al 9. Hijo de hombre, mire, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viniere venir espada, es decir, viene venir el enemigo sobre la tierra, y tocare trompeta y avisar al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir espada y no tocare trompeta, y eso es lo que la iglesia hoy está haciendo,
ve venir la espada y no toca la trompeta, no advierte, no juzgue, prediquemos solamente el evangelio, no advirtamos del peligro de la atalaya, ¿qué hacía, hermanos? Advertir del peligro del enemigo. Y no tocar trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada, hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Todos los pastores de la iglesia de hoy, hermano, tienen sus almas, sus manos manchadas de sangre, hermano, porque no han advertido al pueblo de Dios. Y Dios dice acá que le va a demandar su sangre de mano del atalaya, hermanos. Todos estos pastores, hermano, van a tener un juicio terrible, hermano, el día que se presenten delante de Cristo, por no hacer lo que debieron hacer, hermano. Sigamos leyendo. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares, estoy en el verso 8, si tú no hablares, perdóneme, no leí el 7, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Entonces, hermano, usted y yo de todos modos somos atalaya. El atalaya no soy solamente yo, porque todos somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. No voy a leer el 8 al 9, es al impío que si no le advierte, su sangre va a demandar, etcétera, etcétera. Y si le advierte, pues su sangre no será sobre él. Hermanos, es nuestro deber el advertir de los enemigos, hermanos. Es nuestro deber hacerlo aquí en la iglesia, hermanos. Advertir a las personas, va mal, te estás desviando, vas por un mal camino. Pero es también deber de toda la iglesia, hermanos, advertir de los enemigos y contra los enemigos y advertir el peligro que puede venir y puede entrar por las puertas de la iglesia. Es nuestro deber advertir de los enemigos. Es nuestro deber advertir de los lobos rapaces. Es nuestro deber advertir de las herejías, de las falsas doctrinas. Debemos denunciar el pecado, advertir al pueblo su rebelión. Es nuestro deber, porque somos atalayas, hermanos. Amén. Hermanos, no dejemos entrar falsas doctrinas y prácticas. Guardémonos de las levaduras de los falsos maestros. Guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ahí más adelante dice que es la doctrina de los fariseos y de los saduceos, hermanos. Las hemos visto, las hemos repasado muchas veces. Hermanos, porque es una cosa sencilla, hermano. Ellos, sus doctrinas no son bienvenidas en nuestra iglesia. Así de sencillo. Y tampoco son bienvenidas en nuestro hogar y en nuestras vidas. Porque cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras, hermano. Entonces no los podemos recibir, no los dejemos entrar, guardémonos de ellos. Hermanos, ¿por qué? Porque son enemigos de Cristo y su iglesia. Son lobos rapaces, son enemigos. Por sus frutos los conoceremos, hermanos. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Hermanos, que nunca entren estos hipócritas mentirosos por las puertas de la iglesia, pero sobre todo que no entren tampoco sus doctrinas. Tal vez no va a entrar el falso maestro como tal acá, hermanos, pero pueden entrar sus doctrinas. Comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. El fariseísmo, el moralismo, la religión externa. Todas esas cosas, hermano, que el Señor nos guarde de eso. Ay, hermanos, que no nos engañe la apostasía papal. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hermanos, resistamos al diablo, resistamos al adversario, al enemigo, resistamos al león rugiente, velemos, combatamos, y así huirá de nosotros y no entrará por las puertas de la iglesia. Ay, hermanos,
Pero hermano, usted y yo debemos estar tranquilos de algo. A las puertas de la Jerusalén celestial no entrarán finalmente los enemigos. Amén. Leamos el contexto posterior, Lamentaciones 4, 21 al 22. No entrarán los enemigos a Jerusalén. Él condenará a sus enemigos. Gózate. Lamentaciones 4, 21 al 22, los dos últimos versos. Gózate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en tierra de Uz. Aún hasta ti llegará tu copa, te embriagarás y vomitarás. Se ha multiplicado tu castigo, hija de Sión. Nunca más te hará llevar cautiva. Castigará tu iniquidad, oh hija de Edom. Descubrirá tus pecados. Entonces, hermanos, se anuncia que se pondrá fin a los trastornos de Sión, no de la plenitud del castigo merecido, sino de lo que Dios ha determinado infligir. Se pondrá fin a los triunfos de Edom. Todos los problemas de la iglesia y del creyente pronto se terminarán, hermanos. Se acerca la condenación de sus enemigos. El Señor sacará sus pecados a la luz y ellos yacerán en pena eterna. Aquí Edom representa a todos los enemigos de la iglesia, hermanos. Hermanos, Cristo es la puerta. Entremos por esa puerta. Cuidemos esa puerta. Esos enemigos y adversarios son ladrones y salteadores, hermanos. Su pueblo no los puede escuchar. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos, hermanos. Hermanos, Cristo es quien entra por las puertas de la iglesia. Él es quien debe entrar, no el enemigo, hermanos. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Él es el que debe entrar, hermanos. Hermanos, pero el enemigo está dentro de la iglesia visible. Por eso Cristo llama a la puerta de la iglesia. ¿Sí me entiende? Yo estoy a la puerta y llamo porque el enemigo está dentro. Por eso Cristo está afuera. Por eso Él no puede compartir su gloria con el enemigo, hermano. Debemos sacarlo para que Cristo entre. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Cristo no está en esas iglesias, hermano. No está, hermanos. Porque el enemigo está dentro. Y Cristo no comparte su gloria con otros dioses. Porque nadie puede servir a dos señores. Hermanos, debemos velar por las puertas. Cristo debe entrar para que cene y esté con nosotros eternamente, hermanos. Si ya está dentro, pues allí estamos con el Señor. Hemos sido puestos, hermanos, debemos cuidar las puertas de la iglesia, porque hemos sido puestos como guardas día y noche de las puertas de la Jerusalén eterna, hermanos, para cuidarla. Clamemos: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás los que os acordáis de Jehová. No reposéis ni le deis tregua hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra, hermanos. Eso va a ser el Señor con la Jerusalén celestial. Va a ser exaltada en todos los reinos de la tierra en el día del juicio, hermanos. Delante, tuve hambre, me diste de comer. Venid bendito de mi Padre y heredaré el reino, hermanos. Pero, hermanos, se nos hace un llamado. Ha puesto guardas todo el día y toda la noche. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que la iglesia de Dios está cubierta por usted y yo, que somos centinelas y que todos los días estamos clamando día y noche para que guarde las puertas de los enemigos, hermanos. Hermanos, fuerte ciudad tenemos, lo cantamos hoy. Solo entran los justos, los guardadores de verdades, los que no se han dejado engañar por los enemigos. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muro y ante muros. Abrir las puertas y entrará la gente justa y guardadora de verdades, hermanos. Hermanos, ¿por qué? Porque el esplendor de esta casa, hermanos, de esta casa espiritual, es mucho mayor que la gloria de esa Jerusalén fuerte, con muros, con puertas, hermano. Es mayor que esa gloria.
La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. El esplendor de esta casa será mayor que el de la primera, hermanos. Esa gloria que tenía Jerusalén no es nada, ese templo, nada es, hermano, comparado con la gloria de esta casa, hermanos. Hermanos, sus puertas estarán abiertas eternamente. Dios la ilumina, Cristo es su lumbrera y sus enemigos nunca más podrán entrar, porque nada inmundo podrá volver a entrar allí, hermanos. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, hermano, no habrá oscuridad, no habrá sombra de tinieblas, nada de eso. Y llevarán la gloria y la honra a las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, no entrará el enemigo, hermanos, o que hace abominación o mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Hermanos, debemos estar preparados si queremos ser parte de esa ciudad eterna, porque pronto, hermano, se van a cerrar esas puertas para que puedan entrar. Sé que eternamente van a estar abiertas, como le acabo de leer, pero para que estemos allá, hermanos, va a haber un día en el cual se va a cerrar la entrada a ser parte de ella. Pronto se cerrarán esas puertas, pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y sabe lo que pasó, ¿no? Todos empezaron después a golpear. ¿Estaremos allí por siempre, hermanos? ¿Somos parte de ella hoy? ¿Hacemos parte de esa Jerusalén fuerte ciudad? ¿Puso Dios con muros y antemuros? ¿La estamos cuidando? ¿Estamos siendo vigilantes como atalayas, advirtiendo del peligro de la espada? ¿Estamos dejando entrar a los enemigos de la iglesia? Combatamos contra ellos, estemos en guardia, hermanos, vigilante. No las dejemos entrar por las puertas de la iglesia, de nuestras vidas, de nuestros hogares. O si no, así dirán de nosotros, hermanos: nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrará por las puertas de Jerusalén. Hermanos, Cristo ha ganado esa victoria. Cristo con su sangre, dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, hermanos. Nos ha dado entrada a esa Jerusalén. Pero, hermano, cuidemos esta casa, cuidemos la iglesia de Dios, cuidemos todos nuestros santuarios, cuidamos este santuario, cuidemos el santuario de nuestro hogar, cuidemos el santuario de nuestro corazón, hermanos. Cuidemos nuestra ciudad, cuidemos la casa del Señor, hermano. Que el Señor nos ayude, hermanos, y obremos verdaderamente, y que los enemigos no entren por las puertas de la iglesia. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a combatir ardientemente por la fe, Señor, a no permitir que el enemigo entre por las puertas de la iglesia. No nos permitas dormir como esas vírgenes insensatas que estaban dormidas y no pudieron después entrar a la ciudad grande, a la ciudad fuerte verdaderamente. Te lo pedimos, Señor, ayúdanos, bendícenos con mayor santidad, vigilar más. Ayúdanos a tener discernimiento para combatir contra todos nuestros enemigos. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.